¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el archipiélago directo de esta jornada del 12 de junio de 2025, jueves, y en la que la patronal tinerfeña pues recibe una respuesta negativa por parte de los sindicatos en la negociación de la patronal hotelera, es decir, en la parte de hostelería. Los sindicatos han dicho no a esa propuesta, sobre todo por la letra pequeña, según he escuchado decir a los representantes sindicales. Parece ser que no va a haber acuerdo al respecto. Desciende la presión migratoria hacia Canarias por la vigilancia en las costas de África, según también se va pudiendo comprobar por el descenso de la llegada de migrantes aquí al archipiélago canario. Y en cuanto a Gran Canaria, se han conocido en las últimas 24 horas más detalles de la nube, que es como se denominará el renovado Estadio Gran Canaria, la nueva casa de la Unión Deportiva Las Palmas, ahora en segunda división, y que cerrará la herida de ese estadio insular en la capital Gran Canaria. Bueno, estas y otras muchas cuestiones vamos a desarrollarlas a lo largo de los próximos minutos, en el que nos volveremos a marchar al Parlamento de Canarias para culminar la crónica que en la jornada de ayer iniciábamos tras 2 días de debate de sesión de control al gobierno. Arrancamos. En el Parlamento de Canarias se desarrollaba ayer la última, sesión del debate de esta semana, o al menos de la jornada de ayer, en continuación del debate del control al gobierno, de la sesión de control al gobierno aquí en el archipiélago canario. Pero nosotros nos vamos a marchar a la tarde de antes de ayer, porque nos quedaba por aclarar o por comentar o publicar o hacer referencia a algunas de las preguntas destacadas a la que se sometía el gobierno en esa sesión del pasado día martes en la tarde. Ayer miércoles, como decíamos también, ahora nos iremos con ella, pero antes nos vamos a ir a la tarde del día de antes de ayer, en la que, por ejemplo, se le realizaba una pregunta a la consejera de Turismo y Empleo, que estuvo bastante activa ayer y antes de ayer, ya no solo con la oposición, sino también con su propio grupo de gobierno, o en este caso con los grupos que apoya al gobierno, tanto Partido Popular como Coalición Canaria, Agrupación Socialista Gomera, Agrupación Reña de Independientes, en fin. Hablamos de una de las preguntas realizadas por precisamente Francisco Linares, que es diputado por la isla de Tenerife de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, y a su vez es el máximo representante de Coalición Canaria en la isla. Le preguntaba sobre las expectativas precisamente de 2025 con respecto al plan de empleo social del archipiélago canario. Esta era su pregunta. Con el Estado han llegado mal y tarde. Así todo, le hemos dado la oportunidad a unas cuantas miles de personas a que puedan cumplimentar un año de trabajo completo, que les da la oportunidad de poder cobrar el paro. Esto que parece una cosa nimia. Bueno, hacía referencia a Francisco Linares, a aquello que ha hecho posible el gobierno de Canarias con esas ayudas a los ayuntamientos para la empleabilidad de gente que no podría conseguir empleo de otra manera, y que lo hacen así, con los planes de empleo a los ayuntamientos a través de también los cabildos insulares. Jessica de León le respondía con respecto a esas perspectivas que hay de cara a los próximos meses. Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias, señor Linares. Bueno, en primer lugar me gustaría dar una pequeña pincelada sobre la evolución del paro, puesto que de estos datos se desprenden muchas de las decisiones que después se toman tanto con los ayuntamientos en el seno de la FECAM, de ese acuerdo marco, como también en la conferencia sectorial que tuvimos o mantuvimos hace escasamente 2 semanas. Bueno, los datos de Canarias cerrados al mes de mayo, como bien todos conocen, son de 152.171 personas. Eso significa que tenemos un 8,37% menos de desempleo con respecto al mayo del año 2024, lo que significa 13.893 personas paradas menos. Y para hacer una mayor radiografía es importante que nos comparemos con el resto de las comunidades autónomas, porque Canarias se encuentra 2,5 puntos por encima de la media nacional en cuanto a disminución del paro, y es la 4ª comunidad autónoma donde más ha bajado en comparación con mayo del año 2023.
24. Esto se une a los buenos datos de afiliación que seguimos manteniendo, que nos sitúa pues en la comunidad autónoma donde más crece en el último año, con un 3,8 y con más de 28.000 nuevos afiliados. Con respecto a los desempleados de larga duración, el número de parados de este colectivo es un 8,20 menos con respecto al año 24, es decir, 6.163 personas menos, sumándose actualmente un total de 68.965 personas, el dato más bajo desde el 2009. Esto es importante subrayarlo porque hemos roto esa barrera psicológica de los 70.000 desempleados. Cuando nosotros llegamos en mayo del año 23, en esta comunidad había 79.449 personas paradas de larga duración, con lo cual son casi más de 11.000 personas paradas de larga duración que llevan buscando una oportunidad laboral más de 2 años, que han encontrado una oportunidad en esta Canarias. La evolución del paro, además, está siendo positiva y queda mucho por hacer, pero también hemos logrado reducir el paro. Evolución positiva del paro en el archipiélago. Jessica de León respondiendo a una pregunta en la sesión de control en el Parlamento de Canarias al Gobierno. Saben que lleva la responsabilidad de 2 importantes patas, una la de turismo, otra la de empleo, y en este caso le preguntaban justamente por esta cuestión. En relación al ámbito sanitario, que ayer escuchábamos la respuesta de la consejera con respecto a las acciones que se están tratando de implementar para acabar con el desorden, el caos que existe en algunos centros hospitalarios. Entre ellos, concretamente, le preguntaban desde el PSOE canario sobre ese caos que se vive en el Hospital Universitario de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. También le preguntaban sobre las acciones previstas para elaborar un censo de personas electrodependientes que existen en Canarias y un protocolo de actuación para atenderlos ante situaciones o ante posibles situaciones de caídas eléctricas, como la que ha ocurrido en la isla de La Palma. Sí, hay gente que necesita electricidad para poder vivir, para poder respirar, entre otras cosas, con equipos de respiración. Bueno, pues a esto también le preguntaban a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias en la jornada de ayer. Lo hacía Rebeca Paniagua Navarro. Buenas tardes, señorías. Bueno, situaciones como el apagón que se está viviendo hoy en la isla de La Palma nos ponen a prueba y sobre todo dejan en evidencia la incompetencia del Gobierno central en la inversión en infraestructuras eléctricas que son críticas y están obsoletas. Y caídas como esta tienen consecuencias en todos los sentidos, en todos los aspectos de la vida, incluida también la sanidad. El Gobierno de Canarias, con Mariano Hernández Zapata al frente como responsable, ha impulsado la inversión mediante el diálogo y la firmeza con el Gobierno central. Pero Rebeca Paniagua del Partido Popular. Escuchamos la respuesta de Esther Monzón con respecto a esa pregunta en la sesión de control. Señora presidenta, agradezco su preocupación y sensibilidad con este grupo de pacientes, señora Paniagua, los denominados electrodependientes, que debido a su estado de salud requieren un suministro eléctrico constante y de calidad para poder sobrevivir o para recibir también un tratamiento médico vital en el ámbito domiciliario. Esto incluye a personas que requieren respiradores mecánicos, bombas de infusión para medicamentos, máquinas de diálisis o dispositivos para controlar también la apnea, entre otros. El apagón general del pasado 28 de abril, que afectó a todo el territorio peninsular, ha puesto sin duda de manifiesto nuestra dependencia casi exclusiva del suministro regular de energía eléctrica para poder realizar prácticamente todas las actividades de la vida diaria y especialmente para garantizar el normal funcionamiento de los hospitales y la seguridad e incluso la vida de estos pacientes. Pero hecha esta afirmación, le invito a tratar este asunto con toda la prudencia necesaria y sin caer en el alarmismo, porque ante situaciones como la sucedida el 28 de abril debemos siempre transmitir un mensaje de calma, recordar que estos equipos tienen horas de autonomía e incluso baterías adicionales y que en caso necesario estas personas tienen a su alcance los servicios. Bueno, pues en cierta medida lo que llama es a la calma para no intranquilizar a las personas de estos equipos necesarios para
subsistir, para poder respirar, ya me dirán ustedes. También en el ámbito sanitario, Miguel Ángel Pérez del Pino, del Partido Socialista Canario PSOE, le preguntó por los motivos y la situación de los servicios de ambulancia en el archipiélago canario y los propósitos que marca para mejorar su gestión a la consejera del Gobierno de Canarias. Miguel Ángel Pérez del Pino le realizaba la pregunta en estos términos. Que aquellos que forman parte del partido heredero de la dictadura franquista se suba a esta tribuna a decir que los compañeros del Partido Socialista estamos pisoteando la democracia, demuestra el absoluto desconocimiento y una falta tremenda de respeto a toda la bancada que está en este lado. Cosa que no es permisible. Cosa que no es permisible. Dicho lo cual, señora consejera, el motivo de la interpelación es la grave situación del servicio de ambulancias en nuestras islas. Un escenario que usted sabe que lleva deteriorándose tiempo sin que el Gobierno haya actuado, permítame la opinión, con la seriedad y el rigor que la situación requiere. Las instituciones, los poderes públicos, nosotros aquí en esta Cámara, debemos actuar con firmeza a favor de la sanidad pública, de la salud pública y con claridad a favor de aquellos que merecen cada día la confianza del sistema. Y desde este Gobierno de Canarias, desde que están ustedes en el poder, no hace más que deteriorarse. La situación se puede resumir en pocas palabras, señora consejera. El servicio de ambulancias canario no está funcionando. El servicio de ambulancias en el archipiélago canario no está funcionando. Sin embargo, la imagen que entiende que existe por parte del Gobierno de Canarias, la mostraba Esther Monzón, lo explicaba de esta manera. Bien por mía. Pero desde luego dudo que mi respuesta sea de su satisfacción. Es más, creo sinceramente que usted y su grupo parlamentario están evitando que asuntos como este y otros tantos tengan un debate mucho más amplio en esta Cámara, en el que participen también el resto de las fuerzas parlamentarias, cuando recurre pleno sí y pleno no a interpelarme. Entrando en materia, desde el inicio de esta legislatura la Consejería ha desarrollado una política de control y seguimiento y, por supuesto, de evaluación lo más rigurosa posible de los servicios sanitarios contratados, entre ellos el transporte terrestre aéreo, que les recuerdo que ustedes también lo hicieron. O sea, cuando hace alusión a que nosotros estamos privatizando, que es una frase un tanto manida, pero bueno, esa privatización que usted dice de la sanidad es obvio que no es cierto, y sobre todo me apoyo en que ustedes y que nosotros estamos siguiendo, en este caso, los contratos. No hemos hecho ningún contrato nuevo, salvo los que ustedes ya tenían cuando llevaron la sanidad durante los 4 años pasados. Por lo tanto, no salgo de mi asombro. Niega la mayor sobre la privatización de la sanidad en el archipiélago canario. Al menos eso entiende la consejera de Sanidad. Respondía a Miguel Pérez del Pino con respecto a esa aseveración o a esa interpretación que hacía, que quería traslucir la intervención del Partido Socialista. No le había convencido la respuesta en este debate, como decíamos, de control, y contestaba por segunda vez Miguel Ángel Pérez del Pino. Gracias, presidenta. Señora consejera, yo le interpelo a usted porque la opinión que me interesa es la suya, que es la que está en ejecución del poder. Si quisiera una comisión de estudio, mi portavoz la plantearía, o alguno de los portavoces, y a lo mejor nos sentaríamos a discutir y a debatir todo eso. Pero me interesa su opinión, porque usted es la consejera, ninguno otro de los que estamos aquí. Mire, yo no le hablo de privatización. Yo lo que le digo es que usted tiene 2 PNL aprobadas, que hay un acuerdo que adoptó el anterior Gobierno para sentarse con los sindicatos y preparar un estudio de viabilidad de la posibilidad de la internización, que ustedes no han ni siquiera iniciado. Y lo que le digo con lo de contravenir los pliegos, yo no le digo que usted los contravenga. Digo que usted, su equipo, no... Bueno, aclaraciones desde el PSOE canario con respecto a esta respuesta de la consejera de Sanidad en el Parlamento de Canarias. Una sesión que terminaba pues prácticamente con esa pregunta a la consejera de Sanidad en la tarde de antes de ayer, y ayer ya culminaba en la mañana el debate. Un debate también, una sesión de debate donde se le volvió a preguntar, pero desde otra formación política, concretamente en esta ocasión desde Nueva Canarias Bloque Canarista, por parte del diputado Yone Caraballo, sobre la situación que se está viviendo en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias en la isla de Tenerife. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, diputados, diputadas.
Buenos días, consejera. Bueno, usted ayer decía una frase que la apunté aquí en la intervención. Decía hacer política con la sanidad. Y yo creo que nosotros estamos aquí para eso también. Estamos en la Cámara donde se hace control al Gobierno. Nosotros como diputados de la oposición es nuestra obligación pues hacer ese control al Gobierno y sobre todo en una situación como es una de las patitas importantes del Estado del Bienestar, como es la sanidad pública canaria. Consejera, después de creo que son 4 reuniones que me han solicitado los trabajadores de LUC, de las urgencias de LUC, en estos 2 años que llevamos de esta legislatura, yo creo que ya tocaba. Yo creo que ya cuando llegas a 3, 4 reuniones y los trabajadores te piden pues explicaciones por qué está la situación tan mal en el universitario, ya no solo los trabajadores, también la población. Yo creo que ya tocaba esta comparecencia y que usted hoy aquí diera explicaciones. Yo primero le voy a dar la oportunidad a usted y luego me voy a guardar para mí en la segunda intervención cuál es mi opinión de por qué... Bueno, pues Caraballo le preguntaba sobre esa situación que se vive de caos en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Escuchamos a la consejera. Gracias. Sobre la situación del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias, desde luego hemos debatido muchísimas veces en este Parlamento y también en las comisiones, en donde en cada una de ellas he manifestado mi profundo reconocimiento al personal sanitario que atiende las urgencias. También he expresado mis disculpas a los pacientes y a los familiares por las incomodidades y esperas que se producen especialmente en las épocas de mayor tensión. Y desde luego he dado mi apoyo a la gerencia del hospital. Y desde luego en estos 3 puntos me reitero en este momento y me reafirmo. Y desde luego no hemos dejado de trabajar en los casi 2 años que llevamos en la legislatura. Señor Caraballo, el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias tiene deficiencias que corregir, desde luego, desde hace muchísimos años. Algunas de ellas, como usted se refería, son estructurales y derivadas de la falta de espacio físico. Pero usted está empeñado en hacer querer a la ciudadanía, y hablo por comentarios que estuvimos escuchando el otro día en una entrevista de radio que le hicieron, en que la situación es catastrófica, afirmando incluso que se pone en riesgo la vida de los pacientes, lo que me parece desde luego muy poco serio por su parte y desde luego una irresponsabilidad, cuando realmente lo que intenta es sacar un rédito político de todo esto, porque no olvidemos que cuando usted visita el determinado servicio sanitario, como hizo el 19 de noviembre del año 2024, que fue a visitar las urgencias de LUC y se reúne con los profesionales, acude por su condición de diputado y como miembro de un partido político y no como un profesional sanitario o como un chico de mala, como a usted le gusta definirse. Y pide usted mi comparecencia después de 7 meses de esta visita, coincidiendo precisamente además con las elecciones sindicales. Es ahora cuando le preocupa realmente el servicio de urgencias, don Yoné. Y pide usted... Bueno, pues recriminaba que durante todo este tiempo, después de haber ido a visitar los servicios de urgencias del Hospital Universitario de Canarias, haya dejado pasar como 7 meses para pedir la comparecencia para hablar sobre ello. Nos vamos con otro ámbito, volvemos, mejor dicho, con la consejera de Turismo y Empleo, porque de Empleo también le preguntaba el Partido Socialista Canario a la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, y también de Turismo, al respecto de la posible reducción de la jornada laboral de 37,5 horas semanales y su impacto en el mercado laboral de Canarias. Gustavo Santana. ¿Cuál es su opinión sobre una eventual reducción de la jornada laboral a 37 horas y media si prospera la aprobación en el Congreso de los Diputados de un proyecto de ley que entró hace apenas un mes? He hecho esos propios comentarios que ha hecho la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Lo plasmó en 5 alegaciones que ha presentado en el periodo de consulta pública a este proyecto de ley. Alegaciones que van en virtud un poco... Pregunta ilustrada, alargada en la intervención de Gustavo Santana en el Parlamento de Canarias en la jornada de ayer. La respuesta de Jessica de León con respecto a ese impacto en el mercado canario que pueda tener las 37 horas y media en la labor que desempeñan los trabajadores. Entonces, bueno, pues no tengo experiencia en la opinión en el Congreso. Por tanto, creo que ya sobra lo que tengamos que decir aquí, porque evidentemente lo que hoy se busca aquí es un titular.
puesto que todo el mundo conoce que la Consejería de Turismo y Empleo no tiene ninguna competencia para determinar la jornada laboral. Pero yo les pongo en contexto a sus señorías de por qué me plantea el señor Santana, a pesar de que, como le han escuchado, muchas veces he manifestado mi opinión sobre la jornada laboral, y es que en un congreso de comisiones obreras el señor Santana intervino y dijo: voy a presentarle una interpelación a la consejera porque no se puede andar con medias tintas, o se está o no se está con los trabajadores. Y entonces viene aquí para que yo diga otra vez que sí estoy de acuerdo con la jornada laboral de 37 horas y media, pero no estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho el señor Santana del tejido productivo de Canarias, donde el 96% de las empresas tiene de 1 a 5 trabajadores, y le auguro muy poco futuro como emprendedor si usted solo calcula la jornada laboral y los rendimientos en el trabajo por minutos, y no por subidas de costes salariales en función de la pérdida de productividad de esas empresas, que de facto supone entre un 6 y un 12% de subida salarial si se le recorta esa jornada de trabajo que tendrán que soportar esos pymes, esas pequeñas micropymes y autónomos que, por si no lo sabe, le invito a que lea un estudio de la Cámara de Comercio de esta provincia de Santa Cruz, donde una de las cuestiones para las causas de disolución de esos emprendedores que apenas están 3 años en el mercado es la carga fiscal. Algo de lo que efectivamente ustedes sí que conocen mucho, porque le han subido a los autónomos 27 veces los impuestos. Pero bien, como hoy se trata de hablar de ideología, y como yo entiendo que aquí nos votan a cada uno por un programa electoral y que yo no tengo que aplicar el suyo y, por tanto, tampoco tengo que pedirle perdón por pensar como pienso, entiendo que también vengo a defender, a pesar de que soy consejera, un programa electoral de mi partido en el Congreso. Quiero aclararlo, porque, claro, él habla de las propuestas del señor Feijóo, que espero que sea... En definitiva, trasladaba esa propuesta a debatirla en el Congreso de los Diputados, donde sí, efectivamente, se tiene la posibilidad de modificar el horario laboral. Vamos con el alto en el camino en este tiempo de radio y volvemos tras la pausa. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Para personas inquietas, Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. 922 21 88 97.
Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas. Eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Volvemos de nuevo aquí a este tiempo de radio. Seguimos en la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife y en Capital Radio en Gran Canaria, simultaneando este espacio Archipiélago Directo, magazine que en tono informativo lanzamos en la antena de esta casa a media mañana. En el Parlamento de Canarias ayer se habló de la ocupación, denominan ocupación e inquiocupación de viviendas. Bueno, pues todos los grupos en el Parlamento de Canarias se involucraron en realizar un debate sobre el marco legal que poder aplicar para dar una respuesta rápida y eficaz precisamente a la ocupación de viviendas en el archipiélago canario. Luz Reverón del Partido Popular fue la primera de las intervinientes en nombre, como digo, del Partido Popular, que intervino, como digo, en este Parlamento para hablar precisamente de ello. La escuchamos brevemente y escuchamos también al resto de los miembros de la Cámara y al resto, evidentemente, también de los grupos políticos. Luz Reverón. En 7 años, y sin contar aquellas que no están en las estadísticas, se han ocupado ilegalmente 4.000 viviendas en Canarias. 4.000 viviendas en Canarias. ¿Y qué opinan los señores del Partido Socialista? Pues además les parece poca, cosa muy al contrario de que le parece al Partido Popular, porque una sola vivienda ocupada ilegalmente ya es demasiado. Y la inacción no es lo grave es que bloquean intencionadamente las soluciones. Miren, el 12 de marzo del año pasado, mi grupo parlamentario presentó en el Congreso de los Diputados una ley antiocupación para, entre otras cosas, intentar permitir el desalojo express en 48 horas. Una iniciativa urgente y necesaria. ¿Y qué han hecho los diputados del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados? Pues bloquearla. ¿Y por qué la han bloqueado? Pues porque molesta a sus socios, porque este Gobierno ha puesto sus alianzas radicales por encima de los derechos de los ciudadanos. Interpretación que hacen desde el Partido Popular, pero desde el Partido Popular en el archipiélago canario. En tal caso, Carmen Hernández del Nueva Canaria, bloque canarista. De ley porque Nueva Canarias está en contra de la ocupación ilegal y por tanto no vamos a respaldar actos que son ilegales. Defendemos que la mejor política de vivienda, la manera de prevenir las ocupaciones ilegales es fundamentalmente que las instituciones, que el Gobierno de Canarias tenga una verdadera política en vivienda pública. Que la vivienda deje de ser un bien de mercado, que es la propuesta del Partido Popular, para que sea lo que dice la Constitución, un bien social. Por tanto, creemos firmemente en que esta política del miedo desarrollada desde Madrid y que llega a Canarias por mandato del señor Feijóo, respaldada por los varones y por la baronesa Ayuso, lo único que busca es fomentar el miedo, un miedo... Otra interpretación desde la visión de la izquierda que hace Nueva Canarias, bloque canarista. Socorro Beato es diputada de Coalición Canaria en el archipiélago y también, bueno, pues intervenía en el Pleno y manifestaba la opinión de su grupo. Un derecho fundamental que está siendo en algunos casos atropellado de manera impunemente, el derecho a la propiedad privada y a la seguridad de los hogares. La ocupación ilegal de viviendas no es un caso aislado, señorías. Mire, muy cerca de aquí, en el barrio del Toscal, hay un problema grave, no es una percepción, es un problema real, grave, que el alcalde, mi compañero José Manuel Bermúdez, ha reclamado
insistentemente medidas a la subdelegación del Gobierno para resolverlo, apoyando a los vecinos. Un problema que no está lejos de aquí y no está lejos de nuestros ojos. Socorro Beato ponía como ejemplo esa ocupación de vivienda que está generando una situación difícil social en el barrio del Toscal, en Santa Cruz de Tenerife. Raúl Acosta, de la agrupación herreña de Independientes, la interpretación de esta su formación política en referencia a la ocupación o lo que se debe o no se debe hacer con respecto a la ocupación o desocupación, en tal caso de viviendas que estén siendo ocupadas por los que no tienen que ocuparlas. Los herreños están en contra de limitar el precio del alquiler. No es que estemos en contra de limitar el precio del alquiler. Lo que estamos en contra es de pegarnos un tiro en el pie. Usted no conoce ni un solo ejemplo donde la limitación del precio del alquiler, que no vaya acompañado de un parque público de viviendas grandes, suponga una reducción del precio y una limitación de las casas que salen del mercado del alquiler. Todo lo demás es demagogia. Eso es norma básica de revisión histórica de esta medida allí donde se ha aplicado, con lo cual usted no suba a esta tribuna a hablar cuestiones que se ha demostrado que no han funcionado. Bueno, se refería a la intervención de Carmen Hernández de Nueva Canarias, bloque canarista. Escuchamos la opinión del PSOE a través de la diputada Patricia Hernández, que recordemos llegó a ser también alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo hemos cambiado? Porque usted en el mandato pasado trajo aquí una iniciativa y a la comisión para que el señor Chano Franklin comprara las viviendas de un fondo buitre para dárselas a las personas que estaban allí sin contrato. ¿Se acuerda usted, doña Beato, señora Beato, se acuerda? ¿O se acuerda que hace unas pocas semanas resulta que su consejero de vivienda decía que esto era alarmismo, que no correspondían con los datos y los datos eran el 0,06 de las viviendas? Bueno, pues total, no hay acuerdo, evidentemente las visiones son distintas de la izquierda y de la derecha, de los grupos políticos de ambos lados en el Parlamento de Canarias, por tanto, el debate va a continuar estando ahí y además la norma que se pueda o no aprobar y que se pueda aplicar al respecto, pues debe estar situada precisamente dentro del marco del Congreso de los Diputados en Madrid. Y ya para ir finalizando, en cuanto al debate parlamentario, en la jornada de ayer se habló también de la estabilización del personal del servicio de las administraciones públicas en abuso de temporalidad. Las sentencias del 22 de febrero y el 13 de junio del pasado año 2024, emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahí lo dejan claro. Y de ello, bueno, pues también discutieron los diputados en la jornada de ayer en el Parlamento. También se habló sobre el estudio del impacto en la economía canaria y en particular de los salarios y de la masiva adquisición de hoteles por parte de los fondos de inversión. Manuel Hernández Cerezo, diputado, como decíamos, del Parlamento Canario, hablaba de ello inicialmente. Que acabamos de tener. Hay que recordar que a nadie se le escapa que en los últimos años los grandes fondos de inversión, la mayoría de ellos extranjeros, han puesto el ojo y sobre todo la cartera en los hoteles de nuestras islas. Y esta práctica empresarial, una práctica lícita, constituye una realidad que va mucho más allá de números y de balances, sino que entraña para nuestra comunidad autónoma múltiples riesgos laborales, de fiscalidad y de sostenibilidad que conviene que abordemos. Y esa es la finalidad de la proposición de ley que traemos desde el Grupo Parlamentario Socialista a esta Cámara. Hoy, la adquisición de hoteles por fondos de inversión en Canarias es una práctica habitual en el sector, que se realiza de forma silenciosa, pero que ha ido creciendo de forma vertiginosa en los últimos años y que ponen de manifiesto informes y estudios de diferentes consultorías desde hace ya algún tiempo. Uno de esos informes, el informe Collier, señala que desde el año 2020 estos fondos han realizado adquisiciones masivas en las islas. Bueno, pues miembro del Partido Socialista Canario, es abogado, es letrado y además actualmente pertenece a distintos órganos, como decíamos, en el archipiélago canario, solo que desde la oposición, desde el Partido Socialista. José Miguel Barragán, de Coalición Canaria, hablaba también en la línea en la que defiende Coalición Canaria
ese estudio de impacto económico que tiene en particular la subida de los salarios, la importancia de subir los salarios en el archipiélago. Aparecieron en Canarias en el año 2019. Los fondos de inversión aparecieron en Canarias comprando hoteles en la crisis del año 2008. Y una de las preguntas que nos deberíamos hacer con las compras que se han desarrollado en el año 2019, 20, 21, 22, 23 y 24 es si están comprando propiedades que no eran de fondos de inversión o simplemente estamos asistiendo a cambios de la propiedad dentro de los mismos fondos de inversión. Y le digo ya que una parte importante es así. Tenemos ahora mismo 10 fondos de inversión en Canarias que tienen aproximadamente unos 100 hoteles. Y de esos 100 hoteles, si hacemos el cálculo en camas, unas 40.000 camas, de esas camas, si las traducimos, en este caso, cama empleo, podríamos estar trabajando entre un 20 y un 25%, 25.000 empleos vinculados a la propiedad por parte de fondos de inversión de esos hoteles. Y la pregunta, o algunas de las cosas que se han dicho, que nosotros estamos a favor de que se estudien las cuestiones, pero no llamando al alarmismo, es, primero, los empleos en Canarias, los salarios están vinculados a los convenios laborales. Quienes explotan esos hoteles no son los fondos, no hay ni un fondo explotando directamente los hoteles. Solamente algunos de los fondos, como los americanos, que son dedicados específicamente, en este caso, a la compra de hoteles, puede que estén en alguna de las propiedades, que participen en lo que es el entramado empresarial de la empresa que hace la explotación de los hoteles. Por lo tanto, la primera cuestión es que desde el año 2008 hasta ahora no hemos tenido en los convenios laborales ninguna referencia a que 100 hoteles, ahora mismo en este momento, que están participando de esos fondos de inversión o que la propiedad es de esos fondos de inversión, estuvieran presionando para que los convenios laborales no siguieran el ritmo que están siguiendo. Bueno, pues necesita que se actualicen esos convenios laborales, sobre todo en cuanto a emolumentos se refiere. En un momento se debatió también sobre la estrategia de educación sexual integral y prevención del consumo de pornografía entre los más jóvenes. Fue la última de las cuestiones que se debatían en la jornada de ayer en esa sesión de la mañana en el Parlamento de Canarias, y donde participaban también evidentemente todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias. Seguimos con el Gobierno de Canarias con la información. Frutania, gran distribuidor alemán, visita Canarias para trabajar con las empresas locales, según comunica Presidencia del Gobierno de Canarias, con la organización Proesca. Proesca organiza precisamente la misión comercial inversa en la que Frutania, el gran distribuidor de frutas alemán, visita durante esta semana las Islas Canarias para reunirse en persona, mejor dicho, con varias empresas hortofrutícolas locales. Esta oportunidad se ha dado gracias a la participación de Proesca en la pasada Feria Internacional del Sector realizada en Berlín, Fruit Logistic, a la que Proesca dio oportunidad de acudir a las empresas de Canarias para valorar posibles vías de crecimiento en relación al exterior. También les quería comentar que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, espera unanimidad del Parlamento para instar al Estado a permitir el uso del superávit de la vivienda. Las administraciones locales podrían destinar más fondos a solucionar el problema habitacional en las islas. El presidente garantizó que el Gobierno de Canarias trabaja por un archipiélago de una única velocidad. Creo que esto también ya lo comentábamos en la jornada de ayer. Y la agenda de hoy lleva al presidente del Gobierno al Espacio de las Artes de Pepe Dámaso en Pájara, en la isla de Fuerteventura. A eso de la 1:15 de la tarde será la inauguración de ese Espacio de las Artes de Pepe Dámaso, como decíamos, en la isla de Fuerteventura. Nosotros no estaremos ahí personalmente, pero sí estaremos atentos, evidentemente, a lo que acontezca en esta rama, en este evento, para hablar sobre ello.
Seguimos hablándoles de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que solicitaba formalmente al Estado el propio consejero, después de lo acontecido con el apagón de antes de ayer en la isla de La Palma, una ampliación extraordinaria para la inversión destinada a reforzar la red de distribución eléctrica en las denominadas Islas Verdes, como es La Palma, pero aprovecha también para que sea en la isla del Hierro y en la isla de La Gomera, donde pueden también darse perfectamente situaciones como las vividas ya no solo antes de ayer, sino en otros momentos en el que se ha ido a cero el fluido eléctrico, tras los recientes cortes de suministro registrados en La Palma y los problemas recurrentes detectados también en los últimos años en las otras islas. Escuchamos lo que decía Hernández Zapata al respecto de esta cuestión. Bueno, ayer a las 17:32 horas se produjo un apagón, un cero energético en la isla, donde los más de 50.000 usuarios del servicio eléctrico perdieron el suministro. Las primeras informaciones que nos hace llegar Endesa, el operador en este caso de la generación en la isla de La Palma, es que uno de los grupos más grandes, el grupo más grande que tienen en la central de Los Guinchos, el grupo de gas, se vino abajo, sufrió una caída que los otros 3 grupos que estaban en marcha en ese momento no pudieron soportar para mantener el suministro y por tanto cayó el suministro en toda la isla. De todas maneras, hay que ahondar en la investigación para ver por qué se produjo esa situación, por qué se vino abajo el grupo de gas, por qué no sostuvo la línea el resto de grupos que estaban en marcha, y cuando tengamos esa información pues tomaremos medidas. Lo hemos dicho ya en varias ocasiones, a nosotros desde el Gobierno de Canarias no nos temblará el pulso en llevar a cabo sanciones, en ejecutar sanciones que se podrán tramitar de manera correcta, porque ya este Gobierno de Canarias ha modificado la ley del sector eléctrico para ampliar los plazos y adaptarlos a los plazos de la ley del sector eléctrico nacional. Existía un error y por eso Canarias no había podido ejecutar los últimos apagones que ha habido durante esta década. Ahora sí tendremos los plazos suficientes y lo llevaremos a cabo. No solo hay que hablar de sanciones, hay que hablar de seguimiento, a ver qué ha pasado para mejorar esas redes, para mejorar el servicio que se están dando a todos los palmeros. En ese sentido, ya desde hace semanas hayamos establecido un plan de trabajo a Endesa para mejorar esas líneas de distribución, para sustituir elementos que puedan estar dando fallos. Debo reconocer que Endesa se ha puesto manos a la obra en ese plan de trabajo, que tiene prácticamente ejecutado, para intentar reducir al máximo los problemas, sobre todo en la distribución, que habían sido los que habíamos sufrido durante este último mes, en mayor situaciones que hemos sufrido esos problemas de distribución. Al mismo tiempo, ahora ayer hemos sufrido un problema de generación, por tanto pues seguiremos instando. En este caso ya instábamos al Gobierno de España y queríamos anunciarlo hoy durante la semana pasada, para que incremente la inversión en las Islas Verdes, en el caso del Hierro, La Gomera y La Palma, para cerrar anillos de distribución que son necesarios para tener redes más resilientes, más fuertes a la hora de poder sostener posibles apagones. Para eso necesitamos también unidad política en Canarias, unidad política para exigirle al Ministerio para la Transición Ecológica que lleve a cabo ese tipo de inversiones, y a la espera también de asuntos por los que Canarias lleva esperando más tiempo del que nos gustaría a todos. Sabe que Canarias lleva esperando 12 años para que se convocara un concurso de renovación de centrales térmicas. Eso lo hemos conseguido durante esta legislatura, se convocó el pasado mes de octubre y ya ha anunciado la ministra que antes de final de año pueda estar adjudicado, y una serie de apagones y de cortes que, por desgracia, no nos sorprenden al Gobierno. Anunciamos en octubre del 23 la situación deficitaria del sistema eléctrico en Canarias, la situación deplorable de este sistema eléctrico en Canarias, con islas con déficit de generación, con centrales térmicas en cada una de las islas que han superado el tiempo de uso, que en el mejor de los casos tienen más de 25 años esos grupos de generación, y por eso estamos avanzando, como digo, con el concurso ordinario que el Ministerio ha convocado y que espera tener adjudicado antes del final de año, con las medidas de emergencia en las islas donde hay déficit de generación, que no es el caso de La Palma. La Palma no tiene un déficit de generación, sí lo tiene Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, y ya estamos actuando en esas islas, con el cambio y la mejora de la ley del sector eléctrico para aplicar sanciones a quienes tengan la responsabilidad real de estos apagones, sanciones que sean efectivas y que no vengamos aquí a anunciar con bombo y platillo sanciones que luego no se aplican ni se ejecutan. Este es un gobierno serio y riguroso, y también pues este plan de acción que hemos exigido a Endesa en la isla de La Palma, y esa carta que es la novedad y el anuncio que les quiero hacer hoy al Ministerio. Un ministerio que debo reconocer que a cada una de las demandas de Canarias ha actuado, ha respondido, y esperamos que en este caso, en esta mejora en la inversión, también lo haga.
Se trata de una petición del Gobierno de Canarias y que formula desde la Dirección General de Energía del Gobierno Autónomo en el marco de la declaración de emergencia energética en vigor desde el día 2 de octubre del pasado 2023, que busca paliar los efectos acumulados de años de deterioro en infraestructuras obsoletas que, en el caso de las Islas Menores, provocan graves consecuencias para la población y también para la actividad económica, en tal caso que afecta. Bueno, pues ¿cómo afecta? Dicho y lo dicho siempre, desde que anunciamos la emergencia energética en Canarias, dije que Canarias va a estar en el filo de la navaja por lo menos durante 10 años. El corto y el medio plazo en energía no es el medio y el corto plazo en cualquier otro tipo de procedimiento. Ojalá nos hubiéramos encontrado una Canarias distinta a la actual, con todos estos asuntos que estamos anunciando hoy, planificados, avanzados o por lo menos iniciados. Lo que nos encontramos es en un cajón de la Consejería un informe de Red Eléctrica que decía, como operador del sistema, que decía la situación real de este sistema, que no se habían tomado medidas por parte de la Consejería, que no se habían tomado medidas por parte del Ministerio, y ahora estamos en la acción. Cuando salgamos de este gobierno podremos decir que hemos dado una Canarias más resistente, más sólida en su sistema eléctrico y más segura, una Canarias del siglo XXI en lo que se refiere a la generación y a la distribución eléctrica. Una isla, la de La Palma, que por cierto presentaba ayer su cabildo la campaña de incendios prevista, contra incendios, campaña contra posibles incendios del cabildo de la isla y del que hablaba también su propio presidente, el presidente del Cabildo de la isla de La Palma, Sergio Rodríguez. Tenemos que prepararnos y eso no es flor de un día, eso es el fruto de mucho trabajo, de mucha voluntad, de recursos y también, evidentemente, del ánimo personal de muchos colectivos, de muchas personas que forman parte de esos colectivos y que se ponen a disposición de un operativo que en lo fundamental es que se mantenga coordinado, como tiene que ser, no solo entre sí, sino también entre las propias administraciones que gestionan algunos de esos colectivos. Particularmente hacía hoy públicos el presidente las cifras de ese operativo que va a conformar lo que significa la campaña de incendios para La Palma durante estos próximos meses, y yo quiero poner en valor también el esfuerzo que se hace en... Bueno, no eran las palabras de Sergio Rodríguez, eran las palabras del consejero del área del Cabildo de La Palma, hablando precisamente de los datos ofrecidos por parte del presidente. Por cierto, también el Cabildo, pero el de la isla de Tenerife, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el vicepresidente y consejero insular de Turismo, Lope Afonso, coincidían ayer en calificar como positiva y constructiva una reunión que mantuvieron con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, acompañado por el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata, y el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez, el comisario provincial de la Policía Nacional, Eloy Román, y el jefe del puesto fronterizo Aeropuerto Sur de Tenerife, José Antonio Maté, así como el director de Aeropuertos Canarios y AENA, Luis López, y el director del Aeropuerto de Tenerife Sur, Juan Carlos Pej. Bueno, pues el encuentro fue precisamente a raíz de ese colapso vivido el pasado 28 de mayo, cuando más de 500 pasajeros sufrieron esperas prolongadas en el control del aeropuerto. De ello hablaba la presidenta del Cabildo de Tenerife. Tengo que decir que la reunión ha sido muy positiva. Salimos satisfechos por cuanto, en primer lugar, nos hemos emplazado a que este tipo de reuniones sean reuniones regulares. La próxima se celebrará en el mes de septiembre, con lo que es positivo que todas las administraciones podamos sentarnos en torno a una misma mesa y compartir aquellas cuestiones que nos preocupan. Si además la reunión viene acompañada por el anuncio de nuevos efectivos, pues tenemos que congratularnos. 38 nuevos efectivos que ellos mismos anuncian que probablemente no serán suficientes, pero después de las reiteradas cartas al ministro Marlaska por parte del Cabildo de Tenerife, yo misma ya me he dirigido a él en 2 ocasiones por 2 episodios que han ocurrido en el aeropuerto de Tenerife Sur, sabiendo que es un aeropuerto que acoge... Bueno, pues por lo menos soluciones parece ser que va a tener, al menos más efectivos para poder controlar todo ese caudal que después de la salida de la Unión Europea, del Brexit, de los británicos, pues en fin, hay que controlarles uno a uno su pasaporte, y eso es lo que está colapsando
ese aeropuerto. No es frontera, no es espacio Schengen, por tanto no pueden entrar libremente en nuestro país, como decíamos los británicos, como tampoco lo estamos pudiendo hacer nosotros en Inglaterra. Palabras, como decíamos, de la presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife. Por su parte, Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de la isla de Tenerife, llamaba o catalogaba de positiva esta reunión, este encuentro. La reunión ha sido positiva por constructiva, porque se ha evidenciado el espíritu de colaboración entre todas las partes implicadas y además también con la ratificación de esa información que se daba a conocer hace unas horas de la inmediata incorporación de hasta 32 nuevos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía destinados fundamentalmente a esa función. Pues a ver si eso ayuda, a ver si eso soluciona problemas. Por cierto, tanto la presidenta como el vicepresidente Lope Afonso informaban de los asuntos aprobados por parte de los temas tratados durante el Consejo de Gobierno del Cabildo de la isla de Tenerife. Pero damos casi por finalizada esta primera hora diciendo que el acto de celebración del 10º aniversario de la declaración del macizo de Anaga como reserva de la biosfera por la UNESCO tiene lugar esta tarde a las 19 horas en la sala de cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín. Esto tendrá lugar, como digo, hoy a las 19 horas. El vicepresidente Lope Afonso recibe el premio del turismo de Escal Internacional de Tenerife. En esta jornada también decir que el vicepresidente Lope Afonso recibe el premio importante del turismo de Sky Internacional de Tenerife, pero también se presenta lo que se conoce como TLP Tenerife 2025. También esto ha tenido lugar en la mañana de este jueves. Innovación, coctelería o barista, temáticas de las últimas formaciones presenciales de turismo de Tenerife para profesionales y estudiantes de gastronomía y hostelería. Las sesiones se celebran el 17 de junio en el Puerto de la Cruz, en el Instituto de Enseñanza Secundaria María Pérez Trujillo, y el día 18 de junio en Adeje, en el CIF, el Centro de Formación Profesional de esa localidad de Adeje, como digo, en el sur de la isla de Tenerife. Otra cosita más de convocatoria justamente para hoy, para este mediodía, en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife, que acoge la presentación de una nueva edición de los Campeonatos de Verano Joven 2025. El Cabildo informa y Red Eléctrica que impulsan conjuntamente la primera feria escolar educativa sobre prevención de incendios y recuperación de la biodiversidad en la comarca Isla Baja Teno. El evento se ha celebrado en la finca Los Pedregales, en Buenavista del Norte, y ha contado con la participación de 150 escolares. Otra cosita más, los talleres abiertos por vacaciones vuelven al MMC, que es Museo de la Ciencia y el Cosmos de Santa Cruz de Tenerife, para ofrecer ese verano lleno de aprendizaje y de diversión, según recoge la nota de esta convocatoria por parte del Cabildo tinerfeño. Se nos fue el tiempo de esta hora también. Gracias, como siempre, por la atención prestada a los oyentes de la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife. Nos despedimos de ellos. Volvemos dentro de unos minutos, pero ya con la audiencia de la isla de Gran Canaria, aquí en este Archipiélago Directo. Ahora volvemos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.